parte de la resistencia del organismo a la infección, la inmunidad y la alergia. A ver, nuestro organismo, como ya estamos viendo, tiene una capacidad enorme para resistir los procesos infecciosos, ¿no? Cuando repasamos las funciones de los neutrófilos, de los macrófagos, pareciera que ya con eso está por demás, ¿no? ¿Vean? Tenemos por todas partes macrófagos diseminados, listos para evitar que entren las agresiones que vienen en forma de virus, de bacterias, de parásitos, de hongos. Tenemos neutrófilos que están circulando en la sangre, tenemos la médula ósea que es capaz de producir intensamente estas células de acuerdo a las necesidades. Pareciera que con neutrófilos y macrófagos es suficiente. Sin embargo, no viviríamos ni una semana si solamente tuviéramos macrófagos y neutrófilos, porque el resto de las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos son tan agresivos que colonizarían nuestro organismo con facilidad, superarían fácilmente todas esas líneas que acabamos de repasar, ¿no? Primera línea, segunda línea, tercera línea de defensa. Todo el sistema monocito macrofágico sería superado. Para eso, entonces, hemos desarrollado, no solo los humanos, sino todas las especies, una capacidad que tiene el cuerpo de resistir casi todos los tipos de infección. ¿Sí? Y no solamente infección causada por microorganismos, sino también somos capaces de resistir la agresión de toxinas que ni sabemos, pero que están a nuestro alrededor y que o respiramos o tomamos con el agua o los consumimos con los alimentos. Nuestro sistema inmunológico en silencio crea células especializadas, linfocitos T activados para combatir a esos virus, a esas bacterias que han superado al sistema monocito macrofágico, que han superado a los neutrófilos. Nuestro sistema inmunológico crea anticuerpos que van a luchar contra esos microorganismos. Ahora, nosotros, en general, podemos ver que hay dos tipos de inmunidad. Una es la inmunidad innata y la otra es la inmunidad adquirida. ¿Cuál es la inmunidad innata? Muchos de los mecanismos que ya hemos visto forman parte de la inmunidad innata, ¿no? ¿Vean? La fagocitosis, por ejemplo. ¿Qué quiere decir innata? Que nacemos con esta inmunidad. El día que nacemos ya traemos esta inmunidad. La fagocitosis es, digamos, una primera línea de inmunidad innata. Pero también hay varios compuestos en nuestro organismo que son capaces de destruir bacterias, virus, parásitos que intenten ingresar. ¿Verdad? Por ejemplo, las secreciones ácidas del estómago. El estómago es una barrera para que las bacterias, virus que consumimos, parásitos que consumimos con los alimentos y el agua, lleguen hasta el intestino. Inmediatamente ahí los destruyen. ¿Por qué? Porque hay una secreción ácida muy potente, ¿sí? Ácido clorhídrico que forma parte del tubo gástrico. Enzimas digestivas que también pueden atacar las membranas de estas bacterias, de estos microorganismos y destruirlos. Entonces tenemos una inmunidad innata. La resistencia de la piel a las infecciones. O sea, la piel es totalmente impermeable, ¿no?
a no ser que haya un desgarro, haya una abrasión, haya una herida, hay una solución de continuidad en la piel, por ahí pueden entrar, pero después la piel es una cubierta que evita que entre cualquier tipo de sustancia. Y en la sangre además tenemos la presencia de numerosas sustancias químicas que se unen a los microorganismos y los destruyen. Son parte de nuestra bioquímica, digamos, ¿no? Lisosimas, polisacáridos mucolíticos que disuelven a las enzimas, polipéptidos que también van a atacar a ciertos tipos de bacterias, en especial gram positivas, y las van a destruir. El complejo del complemento, que son 20 proteínas que desencadenan una reacción en cascada para poder producir al final lo que se llama un complejo lítico. ¿Qué es el complejo lítico? Una serie de proteínas que se unen y que son capaces de destruir la membrana de las bacterias, ¿no? Complejo lítico. Linfocitos asesinos naturales que destruyen células extrañas. ¿Ven? Estos linfocitos son el tipo de linfocito que nos defiende de enfermedades que atacan a otras especies. Por ejemplo, a nosotros no nos da el moquillo, ¿no? Que le da al perro. ¿Sí? Muchos perros se enferman con moquillo y hay otras enfermedades que solo dan al gato, al perro, a las aves. ¿Sí? Pero a nosotros no nos dan. Esta es nuestra defensa frente a esas enfermedades. ¿Sí? No es el sistema de inmunidad adquirida, sino es este sistema innato, el que tenemos contra ese tipo de enfermedades. Los perros, a su vez, no se enferman de las infecciones que nosotros nos enfermamos, aunque hay enfermedades comunes también, ¿no? Que los perros y los animales y los humanos podemos compartir, perros, gatos, ¿no? Aves, cerdos, compartimos enfermedades, pero hay enfermedades que son infecciones, que son propias de cada especie, ¿sí? O que a determinada especie no les da. Bien, entonces, esta debería ser la inmunidad innata. Ahora, ¿cuál es la inmunidad adquirida? Esta es la más potente que tenemos. Con esa inmunidad innata no llegamos a una semana de vida. En eso que quede claro, ¿sí? Pero la inmunidad adquirida ya es una capacidad de desarrollar una inmunidad específica que va dirigida a un microorganismo en particular, ya no a todos, sino a uno, que ubica a ese microorganismo cuando llega a nuestro organismo, lo estudia, digamos, y dice, aquí a este lo vamos a matar de esta manera. Entonces, por hacer una comparación, ¿no? Fíjense, esta es una inmunidad específica para cada microorganismo y es extremadamente potente, muy potente. Identifica una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, una toxina y desarrolla dos mecanismos importantes. Uno que es el mecanismo de la inmunidad celular y el otro el mecanismo de la inmunidad humoral, ¿no? Gracias a la activación de linfocitos. Es el linfocito el que va a intervenir aquí. El linfocito T y el linfocito B. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta nuestra inmunidad es muy potente. También puede identificar toxinas. Muchas de las bacterias que nos invaden no nos producen las bacterias directamente el proceso patológico, sino las toxinas que generan. ¿No es verdad? Por ejemplo, el tétanos, Clostridium tetani. No es que Clostridium va a producir algún daño en nuestro tejido,
¿Qué es lo que produce el daño? La toxina, ¿no? Y entonces nuestra inmunidad no se dirige al Clostridium, no le hace nada al Clostridium. Lo que hace es anular a la toxina. ¿Ah? Entonces, esta inmunidad, como les decía, puede formar anticuerpos o linfocitos activados. Anticuerpos van a formar los linfocitos B y los linfocitos activados son los linfocitos T. Puede formar uno de los dos o ambos. Y si forma los dos es mucho más potente todavía la protección del organismo. Que los dos son sistemas realmente eficientes. Por eso dice, se puede adquirir una protección extrema frente a las enfermedades. Gracias a eso hemos podido sobrevivir. Si tenemos nuestro sistema inmunológico, esta inmunidad adquirida, intacta y funcionando adecuadamente, podemos sobrevivir fácilmente a la agresión de muchas de las enfermedades infecciosas con las que estamos en permanente contacto, ¿no? Si no tenemos, les reitero, no podríamos vivir ni una semana. Hay niños que por un desorden genético nacen sin este sistema inmunológico. Es imposible que sobrevivan. O hay situaciones en las que se destruye el sistema inmunitario, ¿sí? Y no podemos generar linfocitos. También no podemos sobrevivir. O enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que va a destruir el corazón de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Va a atacar al linfocito clave para que se desencadene toda la inmunidad, que es el linfocito T colaborador. A este linfocito, que es el que produce todos los mecanismos, es el que produce las linfocinas que van a activar al resto de los linfocitos, ¿verdad? Si lo destruye a ese, destruye todo el sistema. Y ahí ataca el VIH. Entonces nos quedamos desprotegidos. Y las personas con VIH al final terminan muriendo presa de qué? No del propio VIH, sino de infecciones que empiezan a atacarlos, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué de bueno le hemos encontrado además a esta inmunidad adquirida? Que se puede estimular la inmunidad adquirida. Se puede introducir en el organismo, ¿no?, los mismos elementos o las mismas sustancias que son capaces de producir una enfermedad, ¿sí? Pero esas sustancias que están tratadas de forma tal que no van a desarrollar la enfermedad. Son solamente pequeños, digamos, compuestos, digamos, moléculas o virus que están aplacados, ¿no? Virus que no tienen actividad patógena y que van a estimular la respuesta inmunológica en el organismo. A ese proceso lo conocemos como vacunación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Introducimos un virus aplacado, por ejemplo, de una determinada enfermedad. Ese lo que hace es estimular al sistema inmunológico. El sistema inmunológico se estimula, crea linfocitos T activados, crea anticuerpos y esos se quedan en el organismo. El momento en el que llega un virus salvaje, un virus capaz de producir la enfermedad, ya estamos con digamos, con el equipo
de linfocitos listos para evitar que ese virus nos haga cualquier daño. Después de una vacuna podemos exponernos a estas enfermedades y ni sabemos que nos hemos expuesto, porque el sistema inmunológico ha trabajado en silencio, ya estaba listo para resolver el problema, ¿no? Bien, entonces, la vacunación se funda en estas características que vamos a estudiar en el sistema inmunológico. Bien, ahora tenemos dos tipos básicos de inmunidad adquirida. Una es la inmunidad humoral o inmunidad del linfocito B. ¿Por qué se llama inmunidad humoral? Porque vean, no es el propio linfocito B el que va a luchar contra los microorganismos invasores, sino va a producir otras sustancias, las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que son esos anticuerpos que van a adquirir especificidad para una bacteria, un virus, un parásito en particular, y van a luchar contra ese virus, ese parásito o esa bacteria en particular, ¿no? Entonces, no es el propio linfocito B, son estas sustancias que están presentes en el plasma, unas globulinas que se forman, son las inmunoglobulinas o llamados anticuerpos. En cambio, la inmunidad celular o inmunidad del linfocito T, aquí es la propia célula, el propio linfocito T, el que va a enfrentarse al microorganismo agresor. Por eso se llama también inmunidad celular. Es la célula activada que se va a dotar de capacidades que son muy potentes. Se une la célula al microorganismo invasor, le inyecta una serie de sustancias y produce su muerte. Entonces, por eso es que ahí están, digamos, estos términos diferentes y esta división, ¿no? Uno es la del linfocito B o inmunidad humoral y otro es la del linfocito T o inmunidad celular. Finalmente, antes de irnos, para que mañana vengamos directamente ya a hablar del tema, vemos que es un antígeno. Un antígeno es nada más que una sustancia que está presente en los microorganismos, en las toxinas, en células también, y que estas sustancias son propias de esa especie, ¿no?, que las han formado. Son generalmente proteínas o hidratos de carbono que tienen moléculas en su superficie, porque estas son moléculas grandes, complejas, ¿no?, las proteínas, los hidratos de carbono, y tienen su superficie, la superficie de esta molécula grande, compleja, otras moléculas que se, digamos, presentan de forma regular, varias veces, ¿no?, se reproducen de forma regular. Estas proteínas, estos hidratos de carbono son característicos propios de cada especie. ¿Por qué son característicos y propios de cada especie? Porque son elaborados a partir de la propia genética de la especie, ¿no? Una proteína va a estar elaborada en base a un código genético. Entonces, una bacteria va a elaborar sus proteínas en base a su propio código genético. Y ahí va a haber algunas proteínas que son propias
particulares de esa bacteria y que esas proteínas pueden estar en la superficie de la membrana celular. Y esas proteínas van a tener esa sucesión de moléculas que hace que se puedan identificar como propias de la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que nuestro sistema inmunológico va a identificar? Esas sustancias, esas proteínas, esos hidratos de carbono que son propios de una especie, que son ajenos a nuestro organismo, en otras palabras. Entonces, la inmunidad adquirida no va a aparecer hasta que esa sustancia ingrese a nuestro organismo. ¿Vean? Esa sustancia que es ajena a nuestro organismo, que es propia de una bacteria, que es propia de un virus o de cualquier célula que no es de nuestra especie, tiene que primero ingresar a nuestro organismo. Una vez que ingresa a nuestro organismo, recién nuestro sistema inmunológico va a desencadenar un mecanismo que va a permitir reconocer a esa sustancia que no es propia, que es extraña, ¿sí? Que ha sido elaborado con un código genético diferente al nuestro, ¿sí? Entonces esto no pertenece a nuestro cuerpo e inmediatamente entonces va a desencadenar la respuesta a estas sustancias, ¿sí? Que están presentes en las toxinas, en los microorganismos, en las células que son ajenas a nuestro organismo, los vamos a conocer con el nombre de antígenos. ¿Ya? Los antígenos entonces son eso. Cuando un macrófago fagocita, ¿ya?, a una bacteria, va a desarmar a la bacteria, ¿no es verdad?, con sus enzimas. Y en ese momento el macrófago va a identificar a los antígenos, va a identificar a estas sustancias que tienen estas moléculas ordenadas de manera secuencial, que son diferentes a las nuestras. Y entonces va a transmitir al sistema inmunológico ese mensaje, ¿sí? Que hay una sustancia que es ajena a nuestro organismo. Y entonces, a partir de esa identificación, de reconocer esas sustancias, se va a desencadenar la inmunidad adquirida. Y entonces, nuestros linfocitos B y nuestros linfocitos T van a hacer todo un mecanismo para luchar ¿contra quién? Contra el antígeno. Bien, aquí quedamos hoy día y mañana continuamos desde este punto, ¿ya?